Bueno, pues primero que nada, muchas gracias a todos los que nos están mirando ahorita. Me encuentro con Aurora Danasha de Susurro Astral. El día de hoy vamos a platicar acerca de un tema bastante interesante que es acerca de la conciencia cetácea. Así que cuéntame, Aurora, ¿cómo estás? Hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tenía muchísimas ganas de hacer esta colaboración. La verdad es que sí, es un tema muy interesante que hace tiempo ya, del que vengo avisando que voy a hablar, de los cetáceos, qué es la conciencia cetácea y además tú nos vas a poder aportar la parte de los cetáceos como animales totémicos, porque ya lo he comentado alguna vez en mi canal, Alex Dragon tiene el canal de Planeta Totem. Os aconsejo que os deis una vuelta, que echéis un vistazo porque tiene contenido realmente interesante. Muchas gracias, Aurora, muchas gracias. Pues también aprovecho para darte gracias por estar aquí el día de hoy, por haber accedido a hacer esta colaboración, este pequeño espacio. También aprovecho para todo el público que nos está mirando de Planeta Totem, que visiten a Aurora Danasha, tiene un canal en YouTube llamado Susurro Astral, así como también tienes el de Astral Whispers, me parece. Vaya, en ambos encontramos mucha información acerca de las semillas estelares, acerca de los guías espirituales, las dimensiones, los contactos extraterrestres. Vaya, es como tiene bastante material, por ende les recomiendo que se pasen a checar su canal. Y bueno, Aurora, pues gracias por estar aquí. Pues hoy, el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante controversial porque creo que este tema es algo que ha ido como surgiendo a lo largo del tiempo, más ahora con la situación actual en la que se encuentra la Tierra, en la que nos encontramos como conciencia, ¿no? Vamos a aterrizar un poco la idea. Primero que nada, ¿qué son los cetáceos, no? Porque muchas veces tenemos ideas muy diferentes, ¿no? Pensamos en ballenas, pero no pensamos en delfines, ¿no? Y bueno, mencionar que los cetáceos como tal son toda la gama de mamíferos marinos que básicamente reconocemos como ballenas, delfines, orcas, belugas, cachalotes. Vaya, todos estos animales que habitan en las zonas marítimas, que son parte ya de nuestra fauna mundial, ¿no? Aparte, cabe mencionar que los cetáceos, todas las ballenas, delfines que conocemos hoy en día, son animales súper antiguos, y esto es debido a que los cetáceos modernos, los que conocemos hoy, evolucionaron del cetáceo primitivo, que era el arqueocecto, el cual vivió en el Eoceno, que fue hace unos 56 millones de años. Es decir, los cetáceos modernos están descendiendo en la Tierra desde hace más de 56 millones de años, lo cual a lo largo del tiempo, pues este arqueocecto, que es el animal primitivo, se dividió al paso del tiempo. La evolución misma lo fue llevando a un momento en el que se diversificó en dos ramas: los que conocemos ahora como odontocetos, que son aquellos cetáceos que poseen dientes y que comen carne, son carnívoros, o también omnívoros, así como también encontramos a la rama de los misticetos, que son las ballenas barbadas, las cuales no son carnívoras. De hecho, estos animales filtran su alimento y se alimentan de tanto microplancton como algunos otros medios. Imaginemos, tan solo tratemos de ponernos en conciencia, ¿hace cuánto tiempo fue 56 millones de años en la Tierra? Esto, vaya, me hace muchísimo ruido porque no nos ponemos a pensar en la antigüedad que tienen los animales en la Tierra, y que esto suele ser una respuesta muy válida a cuando nos preguntamos si estos animales tienen un mensaje para la humanidad o no. Bueno, cabe mencionar que los cetáceos en la ciencia de la biología son considerados bioindicadores. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la presencia de delfines o de ballenas puede llegar a reflejar el estado en el que se encuentra el hábitat. Me refiero a la calidad del hábitat en el que se encuentra. Esto es debido a que muchos contaminantes
que hoy en día están en el mar, que se encuentran afectando a esta fauna, son bioacumulativos. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que no se degradan y los metales pesados, las sustancias tóxicas, se transmiten a lo largo de las generaciones debido a que estas sustancias se pegan o se acumulan en la piel, en la grasa e incluso en la placenta de estos mamíferos marinos. Lo cual muchas veces ha sido objeto de estudio para poder entender a qué grado están contaminadas las aguas. También hemos visto patrones de migración en los cachalotes, por ejemplo, en las ballenas azules, como incluso también en las orcas, como sus patrones de migración, es decir, sus rutas que utilizan para migrar a lo largo del mundo, comienzan a verse afectadas y esto comienza a retrasar sus patrones de migración, lo cual indica que empieza a haber un desequilibrio en toda la cadena trófica, en toda la cadena de alimenticia en el mar, lo cual genera desequilibrios en la población y otro tipo de males, que al final estos animales son maravillosos, porque a pesar de eso han logrado seguir migrando a lo largo del mundo, han logrado seguir sobreviviendo a pesar de los males y los problemas que nosotros como seres humanos hemos causado, ¿no? Entonces, pues básicamente aquí quisiera pasar un poco a la parte la parte totémica, ¿no? Es decir, estos animales que han estado a lo largo de la Tierra, que han estado a lo largo del tiempo aquí desenvolviéndose, ¿qué representan en nuestra vida como animales de poder, ¿no? Y antes de proseguir a esto, Aurora, me gustaría preguntarte, ¿alguna vez te has sentido conectada con la ballena, con los cetáceos? Sí, de hecho, te cuento que es mi animal totémico. Además me llegó con sincronías. No fue que yo lo pidiera, de hecho, pero de repente hubieron momentos en los que me encontraba la ballena por todas partes. Me encontraba pegatinas. Una vez me encontré una pegatina de una ballena en un semáforo mientras estaba esperando para cruzar la calle. En canciones, en inglés, la palabra whale. Incluso una vez me encontré, habían unas obras y una grúa, la marca era whale no sé qué, algo que es ballena. Me llegaban cantos de ballenas y al final pensé, ok, ahí hay un mensaje importante. Y resultó que sí, es mi animal de poder. Muchas gracias, Aurora, por compartirnos tu experiencia y tu sentir con este poderoso tótem. Cabe mencionar que las ballenas, los delfines, también son animales de poder. Los cetáceos son animales de poder, representan una conciencia, son parte de esta conciencia animal a lo largo del mundo. El simbolismo que se le ha dado a los cetáceos como tótem, en especial a la ballena. La ballena es aquel tótem que representa la capacidad de profundizar en la vida, de profundizar en las profundidades de nuestro propio ser, meternos, sumergirnos hacia esos rincones oscuros de nuestra propia persona que se ven reflejados en la inteligencia emocional principalmente. Este tótem que se sumerge en lo profundo de las emociones representa una gran fortaleza, representa algo grande, algo majestuoso, un evento de gran magnitud que está comenzando o que va a suceder en nuestra vida. Por lo cual es importante que nosotros nos sumerjamos en el interior de nuestras emociones, de nuestros deseos, y realmente a través de ese viaje a las profundidades de nuestro ser, sacar a flote lo mejor, la mejor versión de nosotros mismos. Es decir, una vez que nos sumergimos en las emociones, encontramos aquellos patrones, aquellas cosas que nos gustan de nosotros mismos, de nosotras mismas, que nos hacen auténticos, auténticas. La ballena es un tótem, es un guardián espiritual que viene a impulsarnos a salir de las profundidades, a sacar a flote la mejor versión de nosotros mismos, de nosotras mismas. Pero claro, que esto
también es un proceso. Como todos los animales de poder, sus mensajes son procesos. La ballena que nos invita a hacer el viaje interior para elevarnos, para poder evolucionar de alguna forma, también representa algo imponente. Cuando nosotros comenzamos a entrar en sincronía con la ballena, comenzamos a tener este tipo de experiencias en las cuales nos damos cuenta que se avecina un cambio, que se está dando un cambio. Es un proceso en el que nosotros mismos podemos observar que algo grande está encima nuestro. Es un mensaje para decirnos que sí, efectivamente, hay una situación, un acontecimiento en tu vida muy grande se avecina, pero al mismo tiempo la ballena es un protector que nos pide no temer a los grandes cambios, a estos acontecimientos majestuosos, ya que si así de grande es el acontecimiento que viene, así de grande será el protector que tienes. Básicamente la ballena es el tótem que nos dice, no le temas a la majestuosidad del cambio. Estás protegido por mí, por la gran madre, la gran ballena, el tótem que impone ante otros animales. Es el tótem que no puede ser cazado fácil, ya que las ballenas son animales majestuosos. También la ballena representa un poder natural que está llegando a nuestra vida para protegernos, para sacarnos de acontecimientos peligrosos. Al mismo tiempo, anuncia el rechazo a nuestro propósito, el huir de nuestro propósito en la vida. La ballena llega para decirnos, hey, no te vas a poder escapar tan fácil, porque esta es tu misión, este es tu propósito, es lo que tienes que hacer en la vida. Y que si aún no lo sabemos, si aún no lo encontramos, la ballena es la que nos invita a dar de nuestro tiempo, de nuestra atención, de nuestra voluntad, a identificar en nosotros qué es aquello que deseamos en la vida. Porque los acontecimientos grandes ya están encima nuestro, nada más es voluntad de nosotros seguir. Que la ballena también nos enseña a estabilizarnos emocionalmente, mientras que los delfines se acercan más a los desarrollos neuronales, a las partes que tienen que ver, de hecho, con la zooterapia, que son tratamientos terapéuticos que se dan, por ejemplo, en personas con autismo, a las cuales se les ha visto mejora una vez que conviven con delfines. Esto es algo muy extraño porque además los cánticos de los delfines, de las ballenas, tienen estas frecuencias y es aquí donde me gustaría preguntarte a ti, Aurora, ¿tú cómo experimentaste la ballena? ¿Cómo experimentaste este encuentro con este tótem? Fue maravilloso, creo que es una de las experiencias más bonitas que he tenido. Bueno, como te he dicho antes, tuve pues muchas sincronías con la ballena y cuando me di cuenta que ahí había un mensaje, pues dije, ok, vamos a ver si podemos meditar, si me puedo proyectar. Tengo mucha facilidad para proyectarme astralmente. Dije, bueno, pues vamos a aprovecharlo. Claro. Entonces, bueno, de repente, cuando ya entré en estado, me vi en un océano, yo estaba en un océano y empecé a mirar a mi alrededor y de golpe me encontré un ojo enorme. Claro, en ese momento me asusté un poquito, pero no, de seguida me di cuenta que era una ballena. Pude conectarme a este ser, de alguna manera tener como cierta conversación. De hecho, yo al principio pensaba que esa conversación estaba haciendo pues con otro ser, ¿no? Como tengo facilidad también para comunicarme con otros seres, pues pensé en ese momento alguien ha entrado aquí en juego, digamos. Pero no, cuando me di cuenta que era la ballena, pensé, wow, yo sabía que estos seres eran realmente inteligentes, pero ¿hasta qué nivel? Y realmente me contó varias cosas. Te puedo contar, por ejemplo, que cuando las ballenas tienen crías, ellas les transmiten su historia y lo hacen con cantos y a este canto le llaman el sueño de la ballena y me parece algo precioso porque es como si tuviesen su propia manera de transmitir su historia, sus costumbres, su sabiduría y su conocimiento, ¿no? Y me contó también pues que no, actualmente sí, porque evidentemente hubo mucho mestizaje, pero realmente no es, para que me entiendas, la conciencia de cetácea no es nativa de Gaia, de este planeta. Pero bueno, fue una experiencia realmente bonita, muy, muy bonita. Es algo que no voy a olvidar. Que además, como has dicho, esos cantos tienen ciertas frecuencias y es que tienen una frecuencia tan elevada
tan amorosa y tan antigua, ¿no? Como decías también. Sí, Aurora, de hecho, vaya, esto que me comentas, a mí, de hecho, cuando me lo comentaste, me lo empezaste a contar, siento que de alguna forma te conectaste a niveles sensoriales, es decir, no solamente estabas impresionada por ver la majestuosidad, ¿no? Sí. Sino lo que sentías, esta conexión emocional con este ser, ¿no? Con esta conciencia. Por cierto, hago un pequeño paréntesis, que si parte del público que nos está mirando le gustaría saber un poquito más de los viajes astrales, de las proyecciones, chequen el canal Susurro Astral, ahí está toda la información. Cabe mencionar que también esta parte de las ballenas con el agua, ¿no? Porque graciosamente esta parte simbólica que representa la conexión con las profundidades emocionales, el agua como tal, dentro de los elementos, en las recopilaciones antropológicas que se han hecho acerca de la cosmovisión chamánica, de cómo estos chamanes veían a los espíritus elementales, se hablaba de que el agua como tal es un elemento puramente emocional. Vaya, es aquel que nos recuerda la fluidez de la existencia, de nuestra propia existencia. Incluso lo vemos en la naturaleza. Los ríos, por ejemplo, que están contaminados hoy en día, muchas veces nos preguntamos cómo podemos limpiarlos, cómo podemos desarrollar estos mecanismos para filtrar estos ríos. Y lo más gracioso del caso es que la mejor forma en la que el agua misma puede limpiarse es con ella misma. Con la fluidez. Cuando no se estanca el agua, es capaz de limpiarse, es capaz de purificarse. Pero cuando un río se estanca, comienza a llegar y a acumularse toda esta basura y esta contaminación. Entonces, vaya, ahí ya mismo, en su esencia misma, el agua nos da un mensaje: dejarnos fluir en la vida y buscar esa fluidez en nuestra existencia. El agua representa la pureza, la fuente de la vida. Y de los 4 elementos, yo diría personalmente que es el elemento más fácil de programar o afectar con las cuestiones mentales emocionales. Y esto lo vemos en las vibraciones. Hay experimentos que se han hecho de personas que han registrado, por ejemplo, a niveles microscópicos, las figuras como tal que se forman en una lágrima, ¿no? Y cómo estas figuras de las lágrimas varían en base a la emoción con la que se derramó esa lágrima. Uh-huh. Cómo podemos ver geometría sagrada en lágrimas de alegría, de emoción profunda. Cómo podemos ver cosas más aformes, más deformes, unas figuras no estéticas, cuando las lágrimas son de tristeza, son de ira. Y considerando que somos agua, que casi el 70% de nuestro cuerpo es agua, definitivamente las emociones repercuten en nuestra existencia. Y es los cetáceos quienes nos enseñan a llevar a cabo estos ejemplos, ¿no? Antes de pasar al tema más profundo de los cetáceos, a la parte más profunda de esta plática, pues simplemente quisiera mencionar como último dato la forma en la que se comunican estos seres, ¿no? La forma en la que logran cantar en el agua y comunicarse cosas, ¿no? Los sonidos utilizados en estos mamíferos se han catalogado como clics, y se ha visto que estos clics suelen ser de frecuencias bajas. El sonido rebota cuando no tiene paredes, cuando no tiene absolutamente nada donde rebotar. Este sonido viaja, ¿no? Entonces es como si realmente su mensaje se cantara a través del océano. Es verdad que producen una rica variedad de frecuencias vocales entre delfines, ballenas, cachalotes, e incluso se ha visto y se tiene la teoría de que los cachalotes han logrado manipular tanto y controlar tanto su forma de comunicarse, que a propósito, cuando cazan a los calamares gigantes, se ha notado que el calamar, antes de ser cazado, se ve atontado. Increíble. Y esto es porque se cree y se tiene la hipótesis. El cachalote emite ondas sonoras tan fuertes que el calamar se nortea literalmente. Sí, eso es un ejemplo
tan solo de la capacidad de estos animales, ¿no? Me gustaría preguntarte, porque estoy completamente seguro que estás mayormente informada de todo esto. ¿Te he contado algo importante sobre la comunicación de estos animales? Bueno, pues, Listo. a ver, antes de entrar en materia, en la información que tengo yo, he estado investigando un poquito porque resulta que ya hay científicos que han estado estudiando a estos animales, a estos cetáceos, cómo interactúan y cómo se comunican entre ellos. Por ejemplo, te quiero comentar el estudio de Liz Hopkins del Centro Universitario Southern Cross Wales en Lismore, que él estuvo estudiando a grupos distintos de delfines por 3 años. Entonces él encontró que existen más de 186 sonidos distintos, probablemente ahora se hayan registrado más, 20 de los cuales eran comunes, se solían repetir en las frases. Además, descubrió que el tono con el que ellos se comunican, el tono del canto de estos sonidos o clics, como comentabas, varían según el comportamiento, es decir, según si están cantando, según si se están apareando, según si se están comunicando entre distintos grupos, si están jugando, etc. Pero es que también varían según el estado de ánimo. También se ha descubierto, estudiando diferentes grupos, se ha hecho tanto con delfines como con ballenas, pero estudiando diferentes grupos de cetáceos se ha descubierto que es que además entre una misma especie podrían haber diferencias, vamos a llamarlo dialectales, o diferencias de acento tal vez, como entre tú y yo, según de la región que provengan. Órale, sí. E incluso cuando ellos se comunican, eso también les sirve para saber de dónde proceden o de a qué grupo pertenecen. Y es que como acentos. Sí, exacto. Así como tú y yo hablamos español, pero tú hablas un español mexicano y yo un español castellano, nos entendemos, pero tenemos esa diferencia, ellos también. Pero es que además, si vamos un poquito más y afilamos un poco más, vamos a llamarlo así, no es exactamente así, ahora te lo explico, pero se ha descubierto que a los delfines les gusta la poesía. ¿Qué significa esto? Como poesía vamos a entender que es algo que recitamos o leemos por simple gusto, sin necesidad de comunicar nada, simplemente lo hacemos por placer, para deleitarnos, por puro deleite y gozo. Pues los delfines también lo hacen, también cantan simplemente por placer, por disfrutarlo y por gozo, aunque no se estén comunicando o sin la necesidad de tener que comunicar en este momento ningún mensaje. Es decir, no es poesía, no es nuestra poesía, pero se podría ver así. Lo encuentro algo súper curioso y bonito, la verdad. Imagínate a qué nivel... el nivel de conciencia que tienen estos seres. Esta no es la única manera en la que se comunican. Ellos también se comunican con geometría sagrada. Seguramente hayas visto, o las personas que nos están viendo seguramente recuerden haber visto alguna imagen de delfines o ballenas, sobre todo ballenas también, que van soltando burbujas de aire, van bailando, entre comillas, van haciendo círculos, por ejemplo, y desde arriba, desde la superficie, se ven cómo van surgiendo estas burbujas y eso es geometría sagrada. Como tú decías, las ballenas son realmente antiguas, las ballenas, los cetáceos, ¿no? Y es que hay civilizaciones antiguas que tenían una relación muy estrecha con estos seres. Pero también os quiero hablar de algo, y es posible que recordéis o que hayáis oído o leído antiguas civilizaciones que ya hablaban o adoraban incluso a estos animales cetáceos. Por ejemplo, en el antiguo Egipto se adoraba al dios Sotis o Sotis, no sé si lo he pronunciado bien. Y es que Sotis es como ellos se referían a la estrella de Sirio. Esto tiene un porqué. Pero bueno, también te quiero hablar de los dogones, que es un pueblo africano, es una tribu de Malí. Este pueblo a día de hoy todavía sigue adorando a estos seres. De hecho, podríamos encontrar en las cuevas del norte de África pinturas rupestres hechas por este pueblo, en las que podríamos ver como seres humanos cetáceos, es decir, lo que vendrían a ser sirenas, acompañados de delfines, descendiendo desde lo que parecen ser como ovnis, ¿no? Como objetos voladores que no se sabe lo que es. Sí. Tienen una estrecha relación con estos seres y además ellos te cuentan que de ellos, de los delfines, en este caso sobre todo, es de quienes más han aprendido. Ellos les han enseñado cosas, muchísimas cosas sobre la vida
sobre el universo también, sobre el cosmos. Qué hermoso, la verdad, es algo increíble. Y el caso es que los dogones también tenían y tienen conocimiento de la estrella de Sirio. ¿Por qué? Vamos a tratar de encajar todo esto un poco. Y es que resulta que los cetáceos, vamos a ver los que podemos ver hoy en día, es decir, las ballenas que tenemos, los delfines que tenemos, etcétera, sí, porque ha habido mucho mestizaje. Pero en origen, y como tú has dicho antes, hace realmente muchísimo tiempo, pero es que el caso es que en origen no son seres nativos de Gaia. Ellos proceden de mundos de Sirio, sobre todo de Sirio A. Allí hay muchos mundos acuáticos. Y el caso es que, digamos que Gaia no es el único lugar en el que han intervenido. ¿Por qué digo intervenido? Porque ellos realmente ayudan a la ascensión, ayudan a la evolución, ayudan a mantener también un equilibrio armónico de frecuencias elevadas. Ellos también han estado en mundos de Pleiades y en mundos de Arcturus. Pero claro, ¿cómo llegaron? Porque hemos visto, por ejemplo, los dogones tienen ciertas pinturas y además ellos en sus leyendas lo cuentan, cómo estos seres descendieron de las estrellas en naves. Pero tú te imaginas a una ballena enorme, una ballena jorobada o una ballena azul en una nave, realmente tendrían que ser enormes para que pudiesen venir suficientes. Y lo que yo te quiero contar es que las ballenas no vinieron a través de, bueno, las ballenas en su momento, ¿no? No las que conocemos hoy en día. Vinieron a través de portales. Portales que ellas abrían, que de hecho cuando a mí me lo explicaron, estos portales, ellos lo definen como portales de luz y de agua. Portales cuánticos, ¿no? Nosotros lo podríamos interpretar un poquito como una especie de, como un túnel de luz y de agua, como un túnel de luz líquida. Si te estás algo muy similar a los hoyos negros. Sí, exacto, totalmente. O a los agujeros de gusano, sí, algo así. Así es. Pero claro, con el elemento agua siempre, ¿no? Haciendo un pequeño paréntesis, ¿sabes? Tiene mucho sentido porque realmente la Tierra no es el único lugar donde hay agua. De hecho, ya actualmente la ciencia ha descubierto que hay otros planetas donde hay agua. Esto quiere decir que de alguna manera el elemento agua como tal, pues tal vez es más abundante en el espacio de lo que creemos, ¿no? Sí, realmente como he comentado antes en Sirio, sobre Sirio A y Sirio B, pero sobre todo en Sirio A, abundan los mundos acuáticos, mundos de agua, y de hecho allí podríamos encontrar diferentes tipos de cetáceos, ballenas, delfines, e incluso lo que podríamos nombrar como humanos acuáticos, es decir, sirenas. Pero bueno, si eso ya lo dejamos para otro momento. Si te estás preguntando si continuamente estos portales se están abriendo y están llegando más cetáceos o están volviendo, la respuesta tristemente es no. ¿Por qué? En el momento en que ellos llegaron, en que los seres cetáceos llegaron a Gaia, curiosamente, en ese momento el conjunto frecuencial vibratorio era más elevado que ahora. Sin embargo, ahora no hay precisamente un conjunto, ¿de acuerdo? Debe ser un conjunto frecuencial vibratorio precisamente elevado, que vibre no intermitentemente, sino siempre tiene que ser algo fijo. ¿Frecuente? Sí, pero no solo frecuente, debe ser fijo, debe mantenerse. Okay. Estamos en ello, ¿no? Pero se puede decir que ahora mismo no tenemos algo fijo, una frecuencia fija, un conjunto frecuencial vibratorio elevado. De manera que esto no va a suceder hasta que, pues, seguramente estemos tal vez en la quinta dimensión. Definitivamente. Eso, ¿sabes? Se me hace algo bastante curioso cómo comentas lo de la dimensión, porque sí, de alguna manera la frecuencia en la que nosotros nos encontramos vibrando, ¿no? En los pensamientos, nuestras emociones, nuestra forma de exponernos al mundo, pues eso deja huellas en el universo, deja huellas en el tiempo. Entonces, hablando de esto, me gustaría también comentarte, tú que me comentas, ¿no? Cómo de alguna manera estos seres que ya habían llegado aquí desde hace millones y millones de años, hay algo muy curioso. Alguna vez había escuchado
quiero hacer un pequeño paréntesis también para hablar de un pequeño video que encontré alguna vez. Me gustaría, ese video lo voy a dejar en la descripción abajo, de un chico llamado Kai, que también llegaba a tener este tipo de comunicación con las ballenas, que comenta acerca de que tuvo un encuentro en el cual se comunicó telepáticamente. Y cuando me comentaste la forma que se desenvolvió tu encuentro, vaya, me doy cuenta que estos seres realmente se comunican, pero directamente con tu conciencia. O sea, de alguna manera, no te están hablando mentalmente o verbalmente, te están hablando con el corazón, en sintonía. Vaya, ¿qué piensas de esto, Aurora? Pienso, bueno, claro, tú no vas a entender sus cantos de la misma manera que ellos no van a entender tu palabra, pero realmente esta comunicación así telepática, sobre todo ellos, ¿no? Nosotros nos cuesta más porque, bueno, no estamos acostumbrados, que podemos también, pero lo hacen desde el corazón, desde el sentir. Los animales no necesitan conocer, no necesitan saber, les basta con sentir, porque sintiendo ya conocen, ya saben. Nosotros no vamos por la vida sin conocimiento, ¿no? No vamos a un lugar si no sabemos cómo va a ser ese lugar, si es peligroso o no, si va a hacer buen tiempo o no. Tenemos que saberlo todo, ¿no? Y entonces ya estamos previstos y entonces vamos. Los animales tienen este sexto sentido que es puramente intuitivo y es porque ellos se fijan en sentir. Y así es como se comunican estos seres. Cuando tú tienes esta conexión, porque todos podemos tenerla, se trataría de conectarnos a la conciencia cetácea, que luego veremos cómo. Siente, déjate de prejuicios, déjate, de hecho, así, con cualquier conexión y cualquier canalización que se pueda hacer. Hay que estar atentos a lo que se siente, no a lo que vemos, a lo que percibimos. ¿Qué sientes tú y qué está sintiendo el otro ser? Y entonces es cuando realmente se hace esta conexión, la información pasa y es maravilloso, es una experiencia wow. Súper, sí, justamente quisiera ahorita tocar este punto que me estás comentando. Vaya, cómo se comunican estos seres. Alguna vez recuerdo hace mucho tiempo, tenía como hábito de ver mucho este programa de televisión Discovery Channel, donde pues pasan muchas cuestiones de la naturaleza, documentales, vaya, no sé, ¿no? De alguna manera me entretenía muchísimo. Y recuerdo un programa hace mucho tiempo, es muy posible que alguien de los que nos está mirando, es posible que lo haya visto en algún momento, porque hasta la fecha no lo he vuelto a encontrar en YouTube, pero recuerdo que se llamaba Sea Shepherdess o algo así. Y eran personas de diferentes lugares, como por así decirlo, del mundo, que iban en un barco. Eran algo así como protectores de las ballenas. Estos barcos le frustraban las rutas de caza a los barcos japoneses que hacen esta caza de ballenas brutal, y cómo llegaban estas personas en sus barcos y se metían en los barcos de los japoneses y frustraban. Era una escena de acción y súper peligrosa, ¿no? Efectivamente, lograban frustrar esta caza indiscriminada de ballenas, y al final de los capítulos, graciosamente, había capítulos en los que de pronto las ballenas rodeaban a estas personas y ellos salían a estribor a ver a las ballenas y todas las ballenas estaban a su alrededor, vaya, literalmente, estaban haciendo un espectáculo. Y estas personas en el programa pues no te hablaban de conciencia ni nada por el estilo, pero te hablaban de que, vaya, era una forma de agradecimiento, ¿no? Entonces, creo que desde ahí, personalmente, comencé a tener esta visión de los cetáceos, como diciendo, qué extraño, son animales capaces de agradecerte. Es decir, están conscientes de lo que tú estás haciendo. Ahora me doy cuenta que efectivamente coexistimos y nuestra conciencia es capaz de comunicarse los unos con los otros si entramos en esa frecuencia, ¿no? La frecuencia correcta. Y creo que en este punto me gustaría, Aurora, que nos platicaras un poco de cómo tú crees que podemos alinearnos con esta conciencia cetácea. Deja que haga un pequeñito resumen para entrar en contexto. Claro. Cuando nos queremos conectar a una conciencia, no importa cuál sea, para hacerlo lo que deberíamos hacer es elevarnos
a esa frecuencia. Sentir cómo nos elevamos, ¿no? Pues sintiéndolo. Por ejemplo, ¿cómo me elevo yo hacia la frecuencia del amor? Pues sintiendo amor, sintiéndome amada, amándome yo y amando a los demás. Como cuando buscas un dial, no sé si lo he dicho bien, cuando buscas una emisora por radio, y encuentras un dial o un canal, es que no sé cómo se dice en términos de radio, pero bueno, encuentras una emisora que te gusta. Ya la has escuchado. ¿Qué tienes que hacer si en otra ocasión quieres volver a conectarla? Volver a escucharla. Recordar, simplemente solo tienes que recordar. Esto funcionaría un poquito igual. Cuando tú te puedes conectar a otra conciencia, ya lo has hecho una vez, ya lo has experimentado, lo único que tienes que hacer es recordar eso que sentiste, sentirlo, y así es como te vas a conectar. Entonces, ¿cómo es la conciencia cetácea? Bueno, pues no hay nada más que observar a estos seres, ¿no? La conciencia cetácea es amor, amor puro, amor libre, es júbilo, es diversión también, es altruismo, es unidad, es fraternidad. Sí, es diversión, porque fíjate en los delfines. Tienen esta inocencia que nos recuerdan a la infancia, ¿no? Cuando antes justo de que nuestra conciencia se llene de dogmas y prejuicios, ese momento, ese tipo de conciencia es la que tienen los delfines. Entonces ellos les encanta divertirse, jugar, y también se enfadan y pillan rabietas cuando algo no les sale bien, pero desde la inocencia. Claro. Entonces sería eso, como he dicho, el amor, el altruismo, diversión también, el júbilo, unión, fraternidad. Comentando esta parte de lo que nos transmiten, me recordé, mencionaste esta parte de los acentos, ¿no? De que vienen de diferentes lugares, pero aún así no tienen barreras, ¿no? De alguna manera tienen un mensaje como de unión, ¿no? ¿Qué nos puedes hablar al respecto, Aurora? ¿Qué misión tienen estos seres en Gaia? ¿Qué misión tienen aquí? Porque claro, si vinieron, pues por algo sería, ¿no? La misión general que tienen estos seres en Gaia, que tienen los cetáceos, es, por un lado, elevar frecuencialmente ese conjunto vibratorio del planeta, sobre todo pues desde el amor, desde el altruismo, la unidad, la fraternidad. Por otra parte también el saneamiento de las aguas, porque a las aguas no solo llega la contaminación física, es decir, la basura, también llega la energética. Todos esos despojos energéticos, como tú decías antes, nuestra conciencia afecta a nuestro entorno. Bueno, estos animales se encargan también de ese saneamiento, de ese equilibrio, de mantener esa red acuática elevada. Claro. Pero te puedo decir que además cada especie, cada uno de ellos, tendría lo que viene a ser su especialidad, su propio propósito. Las ballenas, por su parte, ellas son muy activas y muy persistentes, y de hecho son las que más se especializan en este saneamiento de las aguas con sus cantos. Sus cantos, que son de frecuencia muy elevada, y como hemos visto antes, con esta geometría sagrada que hacen. Pero es que además, claro, sus cantos sanan y purifican las memorias de las aguas. Antes lo has comentado, el agua es el elemento que más se puede programar, pero es que además sus cantos, que tienen una frecuencia muy elevada, sanan y purifican las memorias que se almacenan en el agua. Y en específico las ballenas azules, que son las más grandes, son custodias y guardianas de las memorias de este planeta. Sus cantos tejen una rejilla de luz en Gaia, potenciando amor, equilibrio y armonía. Pero ten en cuenta que, claro, sus cantos no solo influyen en las aguas de la Madre Tierra, influyen en todas las aguas. Y antes también lo hemos visto, nosotros somos agua. También nos pueden sanar. Sus cantos son realmente sanadores, sobre todo a nivel emocional, pero bueno, realmente a todos los niveles. Sí, de hecho tiene mucho sentido lo que comentas. Ahí tienes la clave. Somos agua y el agua vibra, ¿no? Crea figuras con estas vibraciones. Entonces, cuando nosotros tenemos estos cantos, escuchamos estos cantos en una meditación o algo por el estilo, sí generan cambios neuronales, sí generan cosas en nuestro ser, ¿no? Y no solamente a nivel cerebral, que ya es algo impresionante, sino también una cuestión corporal, física, emocional. Solo hay que comprobarlo, ¿no? Ahora mismo si buscas en YouTube o en cualquier otra parte cantos de ballenas o de delfines,
probablemente tu nivel de estrés baje, te sientas mejor, te relajes incluso. Ahora que he comentado los delfines son grandes transmisores de la cuarta y quinta dimensión. Y de hecho está comprobado, porque ellos siguen en contacto con Sirio. Se ha podido comprobar por otros canalizadores. De hecho, podríamos encontrar el trabajo de quantumholoforms.com. Es una gente que ha estado también trabajando, recibiendo muchas canalizaciones, y los delfines, digamos que almacenan, interactúan con otros planos de existencia o con otros incluso lugares y transmiten esta información a través de canalizaciones con seres pues de aquí, ¿no? Con personas de aquí. En la página web que te he comentado, que la escribiré, ahí podríamos encontrar el trabajo de esta gente que ha estado canalizando. Ha canalizado también incluso simbología de luz, códigos lumínicos. Bueno, ellos lo llaman códigos delfínicos porque evidentemente son los delfines quien se los ha dado. Sería algo así como geometría sagrada, pero bueno, llevan cierto mensaje. Los delfines también nos ayudan a restaurar, por así decirlo, a sanar, a reactivar nuestro ADN. Antes tú comentabas el ejemplo, ¿no? Con personas autistas o con personas con ciertas dificultades o ciertas discapacidades o limitaciones o como lo quieras llamar. Pero es que no solo eso, también es a un nivel mucho más profundo, a nivel celular, con sus cantos, con sus frecuencias. Y nos ayudan, a nivel espiritual, también nos ayudan a mantener ese contacto. Hemos visto que ellos no han perdido ese contacto, ¿no? Pues si, por ejemplo, hay aquí alguien quien nos esté viendo quiere de alguna manera conectar con otros planos o conectar a un nivel espiritual, que sepa que trabajando a través de meditaciones o como sea, con este animal, con el delfín, le va a ayudar mucho. Precisamente por eso, porque ellos te recuerdan que la grandeza del cosmos es la grandeza que está en nuestro interior también. Hay esa simbiosis. Sí, claro, como lo que dices, de alguna forma nos conectamos con este tótem, ¿no? Esta forma de canalizar a este tótem es no solamente la idea de que algo grande viene, sino también que también nosotros tenemos que trabajar nuestro interior, que también tenemos que elevarnos en estas frecuencias. Por ejemplo, pequeño paréntesis, muchas personas me preguntan, ¿no? ¿Cómo sé lo que mi animal de poder me quiere decir? Y vaya, es como una cuestión que suele ser muy ambigua, ¿no? Porque algunas personas se comunican más telepáticamente, otros por los sueños, otros por sincronía y algunos otros todo en conjunto. De alguna forma creo que también parte de analizar al tótem es ver cómo se desenvuelve en la Tierra, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que desenvuelve su papel en la naturaleza? Siento que al poder observar la forma en la que se lleva a cabo la vida de la ballena, del delfín, podemos darnos cuenta de algunos patrones, de algunos comportamientos, como por ejemplo, se han salido varios, miles de casos de personas que han sido defendidas en el océano de ataques de tiburón por delfines. De alguna manera sienten un acercamiento hacia nosotros, ¿no? Y es cierto, y delfines y ballenas incluso. Una vez pude ver el testimonio de una mujer que estaba buceando y de repente se acercó una ballena y con su aleta era como que la recogía y la estuvo llevando metros y metros y metros lejos del barco en el que ella estaba. Claro, ella en ese momento no podía subir a la superficie y tampoco podía volver, la estaba llevando arrastrada, sintió muchísimo miedo, hasta que llega un momento que descubrió que es que había un tiburón. Y claro, la ballena lo único que estaba haciendo era apartarla del tiburón, poniendo su cuerpo de barrera, porque los tiburones, y sobre todo si es uno, no atacan. Wow. Entonces, realmente es increíble cómo estos seres sienten esa empatía, esa hermandad hacia nosotros, para pensarlo y coger ejemplo.